Muy bien, queridos hermanos, vamos a continuar nuestro estudio del libro de los Hechos de los Apóstoles y vamos a considerar hoy las consecuencias y efectos de las decisiones que se tomaron en este llamado Concilio de Jerusalén, esa gran reunión para estudiar y solucionar un grave problema que amenazaba a las iglesias. Lo importante que encontramos aquí en primer lugar es de que todo se hizo, como dice la Biblia, decentemente y con orden. Una iglesia que se sabe gobernar dentro de unas reglas y dentro de una disciplina y dentro de un respeto, pues tiene ya con eso muchas garantías de que su trayectoria y su testimonio será eficaz. Y la iglesia de Jerusalén, como también en la iglesia de Antioquía, tenían estas cosas. Era una iglesia con orden, era una iglesia con disciplina, donde se respetaba a los apóstoles, a los ancianos, donde las cosas se decidían después de una deliberación, apelando a las Escrituras, apelando a los hechos, en fin, vemos aquí un ambiente que podemos llamar pues, pacífico y un ambiente respetuoso. La cuestión es que aquí también habían personas que no tenían las mismas convicciones, las mismas creencias. Sabemos ya quiénes son, aquellos que venían del mundo del judaísmo, algunos de ellos fariseos, y que tratan de imponer, ya sabemos, la ley de Moisés. En definitiva, es hablar de la circuncisión, lo que estaban, en consecuencia, era imponer de nuevo la ley de Moisés. Por eso la respuesta fue de que cómo vamos a imponer a estos hermanos que vienen del mundo gentil, del mundo pagano, ¿cómo vamos a imponerles una ley que ni nosotros ni nuestros padres antiguos pudieron cumplir y pudieron observar de una manera perfecta? Y en segundo lugar estaba la cuestión de que al mezclarse en la misma iglesia cristiana judíos y gentiles, por fuerza tenían que haber diferencias, discrepancias, tenía que haber una serie de cuestiones en las que no se ponían de acuerdo. Y la diferencia entre judío y gentil dentro de la iglesia ya la habíamos visto al principio, cuando hubieron algunas quejas en aquellos primeros días que los cristianos estaban casi todos reunidos, muy unidos, y había que distribuir alimentos, y se quejaron de que no se atendía igual a unos que a otros. Pero eso fue en aumento, aunque no hemos hablado más de esto en el libro de los Hechos, ya no se habla más de eso hasta aquí, este momento, pues verdaderamente vemos que la diferencia entre judíos y gentiles dentro de la iglesia va en aumento. Tanto que algunos se atreven a dar un paso atrás fundamental, que es imponer la ley de Moisés. Y esto es grave por las consecuencias que tiene. El apóstol San Pablo nos habla en sus cartas de esta cuestión, la carta a los hebreos también, de lo que representa que las cosas han sido renovadas, hechas nuevas, y ya no vivimos en la letra de la ley de Moisés. Y voy a darle un resumen a los hermanos aquí en inglés. In the book of Acts we see practically from the beginning that there is a difference within the church of Gentiles and Jews. Both are Christians, are converted, but the differences are many. And here in chapter 15 is when the whole question comes to a crisis, and then we see Jews
including some of the Pharisees, that wanted to go back and impose the law of Moses upon the Christian church. Now, this is rejected, and it is one of the most dangerous moments in the early history of the church. And we are going to see how they decide. In fact, we have already commented this last Sunday through the letter that they write and send to the other churches, how the living together of Jews and Gentiles must have a minimum of agreement at least, and respect for the different cultures. And so in this way, this council is a model of respect, of discipline, in the sense that with a spirit of love, with a spirit of true love, they try to solve that dangerous problem. Bien, pues la cuestión de la solución al conflicto, ya lo comentamos el domingo pasado, deciden escribir una carta. ¿Os habéis dado cuenta de qué es lo que falta en esa carta? ¿Qué falta en esa carta? Solamente dice, versículo 20, dice, solamente escribirles que se abstengan de las contaminaciones de los ídolos, de la fornicación, de lo estrangulado y de la sangre. Versículo 20. Esto es el contenido de la carta, más o menos desarrollado, pero ¿qué falta aquí? ¿Qué falta? La respuesta es fácil, porque el conflicto acerca de qué era. ¿De qué era el conflicto? El conflicto era de la circuncisión. El conflicto era que venían con la pretensión de que todos los gentiles se circuncidaran. Sin embargo, en la carta no se dice nada de la circuncisión. Pero no es un descuido, no es un fallo, no es una especie de que transigen y se olvidan de ese tema. No. Esta cuestión está implícita en todo lo demás. Porque menciona aquí unas de las cuestiones que son importantes en relación con la ley de Moisés. Y a la ley de Moisés se accede a través de la circuncisión, naturalmente. Por lo tanto, aunque busquemos en la carta, tal como aquí nos la transcriben, busquemos la palabra circuncisión, no está. ¿Qué pasó? ¿Por qué? No sabemos, porque la historia aquí está tan comprimida, no nos cuentan los detalles principales. Muchas cosas podrían haber ocurrido en este concilio, por ejemplo, que aquellos judaizantes que estaban allí, que habían acudido al concilio a defender su posición, sus requerimientos, al ver que Pedro, Pablo y Bernabé y Jacobo, todos ellos niegan la posibilidad de imponer la circuncisión, pues es posible que aquellos fariseos se marcharan, se fueran. Es posible, abandonaran el mismo concilio incluso, porque no hay aquí la historia de ninguna otra discusión, ni de una réplica a esto, ni de nada. La circuncisión no aparece en la carta que envían a las iglesias, porque tampoco en las otras iglesias se había suscitado ese problema. Aunque más tarde aparece en las iglesias de Galacia. Más tarde. De manera que el problema con el Concilio de Jerusalén no fue solucionado del todo. En realidad, pues podríamos decir que en todos los siglos de la historia de la Iglesia han aparecido grupos judaizantes
que han querido imponer diferentes cosas sobre la ley de Moisés. O sea, son problemas que no se pretende aquí que con una reunión ya nunca más se va a hablar de esto. No es así. Pero en ese momento se ataja el problema, se corta y no hay una réplica de los judaizantes. Seguramente se marcharon y viene entonces la carta que van a escribir estos hermanos, Pedro, Jacobo, los ancianos, todos estos que están allí. En nombre de ellos escribe la carta y les dice que tienen que guardarse de las cosas, de las contaminaciones de los ídolos, fornicación, estrangulado y sangre, que eran cuestiones que también ofendían mucho a la comunidad judía, a la parte judía de la Iglesia cristiana. En inglés, un poco. So, the decision is to write a letter, as you know, and they write a letter saying that it cannot be accepted, that circumcision is not going to be tolerated in the church. It's a step backwards and would be tantamount as going back to Judaism again. So what they decide is to write a letter in which they say you have to abstain from the contamination of idols, from fornication, from strangle, and from blood. You have to abstain from that. But you see, they never mention circumcision in this letter. Circumcision was the origin of the problem, but they never say you do not have to be circumcised, because it sounds strange, you know, that the main problem that was the cause of this meeting is not mentioned in the letter that comes as a consequence of the meeting. So the word circumcision is not here. Now, there may be different explanations for that. One of them is that probably the Jewish people who wanted to impose circumcision, probably they walked away from the council, from this meeting. They saw that everyone was against them. Peter and Jacob and Paul and Barnabas, all these were against it. So they might have gone away, or simply the Christians without this idea, those who did not sustain the idea, they wanted to say you have to abstain from different things that are forbidden in the law of Moses, and that implies that you do not have to be circumcised. And only this is enough. This is enough. Of course, in connection with those things that were so offending to the other Jews. In order to keep the peace, they forbid only these things. So, contaminaciones de ídolos, fornicación, estrangulado y sangre. Estas cosas merecen tal vez un poco de comentario entre sí, ya lo hicimos un poco el domingo pasado, pero prácticamente, fijaos que se refiere a toda esta cuestión o bien de los alimentos, de la comida, o bien en relación a la idolatría. Yo he destacado siempre aquí la palabra fornicación, que muchos confunden con la palabra adulterio, que no es lo mismo, no son las dos. Fornicación es una palabra de un significado muy amplio, por ejemplo, a la brujería, a la adivinanza, a todas esas artes negras, ¿verdad?, de espiritismo, etcétera. Todo eso también se le llama fornicación. Es una deslealtad que muchas veces tiene también aspectos de carácter sexual, porque en el mundo antiguo la idolatría
el culto a los ídolos iba mezclado muchas veces con aquello que se llamaba la prostitución sagrada. Pero en el fondo la cuestión principal era el tema de la idolatría y de la deslealtad al Dios verdadero. Y siempre que Israel marcha detrás de otros dioses y hacen culto a otros dioses y queman incienso a otros dioses, la Biblia lo llama fornicación. Antiguo Testamento, se ha traducido por la palabra equivalente a eso. De manera que eso es una. Y luego lo estrangulado y la sangre, pues efectivamente era una prohibición de la ley de Moisés y hacen lo posible para no ofender a los hermanos de origen judío comiendo cosas que no eran aceptables para ellos, sobre las cuales hay una prohibición expresa, el tema de la sangre. Muy bien, pues aquí establece una diferencia, el versículo 21, Moisés desde generaciones antiguas tiene en cada ciudad quienes lo prediquen, puesto que es leído en las sinagogas cada sábado. Es decir, los judíos ya estáis al tanto de esto, ya sabéis a qué nos referimos, y lo único que les vamos a pedir a los gentiles que estaban llegando a miles dentro de la iglesia, pues es pedirles que se abstengan de eso. Naturalmente, también de la circuncisión, eso está claro, va implícito en esto. Bueno, pues ahí tenemos esto que continúa esta cuestión. Pablo y Bernabé marcharon, fueron acompañados esta vez por Barsabás y Silas, eran hermanos que habían destacado pues, por su servicio, por su conocimiento, por su carácter, y les acompañan. Y entonces pues van con esa carta y la leen en diversas ciudades, en diversos lugares donde hay comunidades cristianas, y de momento pues parece que todo queda en calma y queda todo bien. Pablo y Bernabé volvieron a Antioquía, era la base de ellos, diríamos, y después de un tiempo, dice en el versículo 33, pasado un tiempo fueron despachados en paz por los hermanos para regresar a quienes los habían enviado. Naturalmente, ahí tenemos una descripción de todo esto, de esas visitas a Jerusalén, Antioquía, y estando ya allí, en Antioquía, el versículo 36 nos habla del deseo del apóstol Pablo de visitar de nuevo las iglesias que habían dejado en ese primer viaje. Pues ahí está Listra, está la otra Antioquía, está Derbe, en fin, todas estas ciudades donde seguramente pensaban en volver a Chipre incluso también, que fue el primer lugar donde habían estado. Y con esto pues se ve el espíritu, claro, el espíritu evangelizador de Pablo y de Bernabé también, por supuesto, los dos están aquí en ese espíritu de continuar la obra, fortalecer las iglesias que han fundado, seguir, seguramente en sus planes estaba seguir otra vez predicando el Evangelio en otros lugares, siempre utilizando las sinagogas como punto de partida. Allí era donde por un tiempo por lo menos pudieron entrar. Pero ocurre algo. Y el otro día yo os hablaba de la providencia de Dios y de la antiprovidencia. Es decir, que donde Dios está ordenando un plan y realizando un plan, no perdamos de vista y no ignoremos que hay un espíritu contrario, el espíritu de las tinieblas, que está construyendo un plan contrario, un plan al revés, para boicotear, para hacer fracasar el plan de Dios. O sea que esta es una de las manifestaciones de esa guerra
Esa guerra que nos implica a nosotros, es una guerra que el espíritu de las tinieblas lleva contra el Creador, pero es una guerra en la que nosotros estamos también envueltos. Y por lo tanto, aquí tenemos ahora enseguida un ejemplo de qué ocurre. La cuestión es que Bernabé, dice aquí versículo 37, quería llevar consigo también a Juan, el que se llama Marcos. Versículo 37 y 38. I'm going to verses 37 and 38 about the disagreement between Paul and Barnabas. Bernabé quería llevar a Marcos. Había una estrecha relación entre ellos y relación familiar, quiero decir, y también vemos a Pablo que no quiere llevar a ese joven Juan Marcos. Y es uno de los momentos aquí donde puede parecer que se amenaza la unidad, se amenaza el éxito de la evangelización por ese desacuerdo, que no es un desacuerdo propiamente de doctrina, sino operativo, y es que Pablo, con un carácter más estricto, se niega a ir en compañía de Marcos porque Marcos les había abandonado en Panfilia. Durante el primer viaje en Panfilia, al poco tiempo ya de haber salido de Antioquía, Marcos se despidió y se fue. No sabemos nada de las razones de Juan Marcos, no sabemos nada. Si es que como era más joven, pues yo qué sé, no le interesaba, estaba cansado, tenía temor, no se sabe. El caso es que no perseveró en una acción en la que él se había comprometido. No era un niño tampoco, hemos de imaginarlo como un joven de más de 20 años probablemente, y como no era un niño, pues Pablo consideró que aquello era una falta de orden, de disciplina, de seriedad, de firmeza, en fin, y de perseverancia. De manera que no hay duda que Pablo tenía una idea, una visión negativa de Marcos, y sin embargo Bernabé no le había dado importancia a aquello. Y esto origina un desacuerdo. Pero la Biblia dice, de una manera lo dice que nos damos cuenta que fue una contención fuerte. El versículo 39 dice, y hubo un desacuerdo tal que se separaron el uno del otro. Bernabé, tomando a Marcos, se embarcó hacia Chipre. Y Pablo, escogiendo a Silas, salió encomendado por los hermanos a la gracia del Señor. De manera que esta cuestión fue, por lo que podemos ver, por el contexto, todavía cuando no habían salido de Antioquía. Eso eran los preparativos del viaje, y la discusión se produjo allí en presencia de la iglesia de Antioquía, porque dice el versículo 40 que Pablo, escogiendo a Silas, salió encomendado por los hermanos a la gracia del Señor. No se dice nada acerca de Bernabé, que Bernabé parece como que dice que tomando a Marcos se embarcó hacia Chipre. No dice nada, que se fue encomendado por los hermanos a la gracia del Señor. Esto se refiere a Pablo solamente, de manera que aquí entrevemos, podemos entrever, no podemos hacer dogmas de esto, pero podemos entrever que las razones de Pablo eran de peso y que Bernabé actuaba más pues por la amistad y la relación humana con Marcos que por otra cosa.
manera que parece ser esa es la cuestión. Ya más adelante las cosas se arreglaron, porque de todas formas Marcos volvió a ver, digamos, a la relación con Pablo y esas cosas. Pero de momento aquí hubo un momento grave, una situación difícil de ruptura sin más diálogo y sin participación apenas de la Iglesia. No pudieron hacer nada y Bernabé se marchó solo. Y no consta que lo hiciera con la bendición y de los demás hermanos de la Iglesia. Bueno, yo digo esto porque indudablemente estos problemas en las iglesias son abundantes. Desacuerdos, discrepancias, maneras diferentes de ver las cosas y de poca cosa muchas veces se forma una gran batalla que siempre va en perjuicio de la propia Iglesia, del pueblo de Dios. Sobre todo cuando son cuestiones mínimas. En un sentido, aquí no es que lo fuera seguramente, porque yo digo que Pablo tenía sus ideas de disciplina, de orden, y eso es importante. No transijo que este muchacho, o este hombre, este joven, que nos ha abandonado a las primeras de cambio, ahora le demos otra oportunidad y seguramente nos va a dejar otra vez. No está maduro, o no es de fiar, o no sabe lo que quiere, no se sabe. Y en ese aspecto, bueno, yo creo que como estamos tratando con cosas muy serias, que es la obra de Dios, pues hay que tener mucho cuidado, porque pueden originarse grandes problemas. Esos problemas ya los veríamos en las cartas del apóstol Pablo, porque aún no hemos entrado en el periodo del libro de los Hechos, que coincide con cartas que él escribe a las iglesias que ya ha fundado. Es decir, ya veremos que él irá a Éfeso, irá a Corinto, irá a Tesalónica, a Filipos, en todos esos sitios el apóstol dejó iglesias y luego les escribe esas cartas. Cuando lleguemos a esa parte del libro de los Hechos, donde funda las iglesias de Corinto, de Filipos, de Macedonia, etc., ya miraremos las cartas. Porque el libro de Hechos de los Apóstoles se tiene que estudiar en combinación con las cartas que escribe a esas iglesias. A partir del momento que, claro está, que eso es posible. Pero es importante tener la referencia de las cartas para saber lo que está ocurriendo. Pues muy bien, queridos hermanos, ahí tenemos esta cuestión y por lo tanto voy a hacer una pequeña referencia a nuestros hermanos en inglés del tema que estamos hablando ahora últimamente. After the decision and after the letter was sent to all the churches about what they had to do in order to deal with those principles about the law of Moses, Paul and Barnabas went back to Antioch. That is the church, the mother church from which they had gone. And then we find here a problem in this moment, at that moment, because Paul tells Barnabas, what about if we go to visit the brothers from city to city, in those places where we have preached the gospel? Let's see how they are going on. And they said, and Barnabas said, all right, but I want to take with me John Mark, who was some kind of relative or close friend from Barnabas. Now, John Mark, as you will remember, had left them in the beginning of the first trip that they did. He had gone back home. He left them. He didn't want to go on with them.
And then Paul says to Barnabas, no, we are not going to take Mark with us because he left us in the first trip. He didn't want to come with us. So I don't want to take him. But Barnabas insisted, and then there was a very strong argument between the two. There was a strong argument, a strong discussion there, and so much so that Barnabas went one way and Paul went another way. And this is a very sad thing. And I think we have to take note of this disagreement, because that happens all throughout the centuries in the churches. Even today, there are disagreements. And it is important to know that we have to find a way to settle matters, because disagreements very often end in divisions. And this is not good for the work of God. The Lord has His own providence for the church. But I very often say there is an anti-providence. That is, the spirit of evil, Satan, he also has his own plans. And he tries to interrupt and to destroy the plans of the Lord. Now, this is something that we have to remember always. Muy bien, hermanos, pues aquí tenemos ese momento en donde ya cada uno va a ir a su lado. Fijaos que Bernabé tomó a Marcos y se embarcó para Chipre. Se fue directo para Chipre, mientras que Pablo tomó a uno de los hermanos que estaba en Antioquía, Silas, y salió encomendado por los hermanos a la gracia del Señor, y ya sí que fue a realizar el plan original, es decir, a recorrer en sentido contrario la misma ruta que había hecho en el primer viaje. Por lo menos en parte. Se pasó por Siria y Cilicia, confirmando las iglesias, donde encontramos pues todos estos lugares, Antioquía de Pisidia, Derbe, Listra, todos estos lugares que ya conocemos. Es interesante, por lo tanto, ver la realidad de cómo la Iglesia tiene que estar luchando continuamente. Acaban de salir de un problema, el problema gravísimo de los judaizantes, y ya se encuentran con este contencioso entre Pablo y Bernabé. Y no serán los últimos, porque los problemas van a abundar, van a venir uno detrás de otro, de muchas clases diferentes. Problemas dentro de la Iglesia sí que los hay, pero la cuestión importante no es esa, la cuestión importante es cómo nosotros, cristianos, somos capaces de manejar los problemas esos, de resolver los problemas. La enemistad entre hermanos, las ambiciones o las apetencias de algunos, las ideas peregrinas que pueden tener a otros que quieren imponer a los demás, que eso también existe, en fin, todo eso siempre es una falta de disciplina en el fondo, es una falta de orden. A mí me gustaría que leyerais más cosas de los puritanos y de todos los registros que hay de las iglesias en el siglo XVII, porque la disciplina en el siglo XVII en las iglesias era tan grande que yo os aseguro que creo que ninguno de nosotros estaríamos a gusto en esas iglesias, con la mentalidad de hoy, me refiero. Estaríamos a gusto como cristianos de aquel tiempo y dispuestos a obedecer. Pero el espíritu de rebeldía, el espíritu de desobediencia, eso se ha extendido por muchas partes. Es decir, eso lo vemos muchas veces, como la gente entra y sale y
sin razones. Hay razones que sí que, sobre todo las de carácter doctrinal, son muy importantes. Las razones doctrinales son muy importantes y el amor a la verdad tiene que estar por encima de todo. Pero yo me refiero a esos conflictos que hay en las iglesias, que son cuestión de personalidades, de ambiciones, de envidias, de chismes, de cosas que se cuentan para arriba y para abajo, y eso naturalmente destruye la paz y destruye el verdadero amor en las iglesias. Esas cosas, como digo, en el siglo XVII daban lugar a excomuniones, pero rápidas, fulminantes incluso, porque no querían tolerar esas cosas. Como los vestigios de herejías. Los vestigios de herejías no se toleraban ni un minuto. Y claro, naturalmente era la vida de las iglesias después de la Reforma, de la continuación de la Reforma. No hay nada más que leer los libros de disciplina. Los libros de disciplina de las iglesias, de cada iglesia, sobre todo las de Escocia, que eran los más estrictos. En esos libros las cosas están muy bien detalladas. Y lo que nosotros debemos mirar es el espíritu de verdadero amor y de verdadera conciliación y sobre todo del conocimiento de las Escrituras. Es muy importante. Conociendo las Escrituras, amando las Escrituras, tenemos ya la base para estar siempre de acuerdo. En lo fundamental, claro está. Y aquí, pues esto es un aviso, Pablo y Bernabé discuten, no se ponen de acuerdo, nadie quiere transigir. Bernabé tendría que haber transigido, en mi opinión, pero no quiso porque para él Juan Marcos pues era una persona muy íntima y por lo tanto quiso favorecerle. Muy bien, pues aquí quedamos hoy. El próximo día continuaremos en el siguiente pasaje.